Así que bueno, me parece que es sumamente positivo la cuestión de la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, pero bueno, hay que tener en cuenta y hay que saber con quién estamos jugando cuando pasan estas cosas, ¿no? Después, la segunda es la cuestión de las medidas cautelares. Otra cosa que también nos indigna, y siempre apelando al sentido común, ¿no? Y en esto no hace falta ni ser abogado, ni ser académico, ni nada por el estilo, porque el sentido común es el que tiene que primar ante todas las cosas, y para esto no se estudia, ¿no? El sentido común es una cosa que uno va aprendiendo y que no se aprende en la facultad. Muchas veces, de hecho, la facultad lo que hace es desviar el sentido común. Así que, en base al sentido común... En base al sentido común, uno se pregunta cómo puede ser que un juez tarde 3 años en determinar la constitucionalidad de una ley. Uno entiende también que la cuestión que hay del derecho constitucional, que hay mucha gente que se pasa su vida estudiando las constituciones, las distintas constituciones, pero la verdad que tardar 3 años en determinar la constitucionalidad de la ley, a mí me parece que es como mucho, ¿no? Son cosas que se tendrían que resolver antes. Digamos, esto no es una cuestión de estudio, sino es una cuestión de que muchos jueces y mucha parte de la corporación judicial no responde a los intereses del pueblo, no responde y no hace justicia por y para los intereses del pueblo, sino que responde a las corporaciones financieras, a las corporaciones políticas y a todas las cosas que van en contra del pueblo y en contra de la nación. Entonces, celebramos también profundamente que haya un tope a las medidas cautelares, ¿no? Que un tope de tiempo, porque creemos que es una barbaridad también este tipo de cosas. Digo, en este sentido, la ley de medios nos da un ejemplo que está bueno para tomar como ejemplo, ¿no? Pero también insisto con lo mismo, también con el tema del fallo de Servini y Cubría. Se trata de una modalidad. Digamos, el fallo de Servini y Cubría y la ley de medios son circunstancias. Creo que lo que tenemos que hacer es profundizar al respecto para hacer una justicia mucho más democrática y mucho más cerca del pueblo y no de las corporaciones. Acá me están pidiendo que vaya redondeando, así que vamos a redondear. Bueno, para terminar también lo que me gustaría decir es que más allá de que las reformas judiciales están bien, nosotros pretendemos también que vayamos para adelante y también exigir un montón de cosas que van más allá de este paquete de leyes que por supuesto celebramos y que pedimos que se profundicen aún más. La condición vitalicia de los jueces y de los funcionarios a nosotros también nos parece que se tendría que ver en algún momento, porque esto también tiene que ver con los derechos de los trabajadores judiciales. Un juez que tiene esa condición vitalicia, puede ser juez siempre, salvo que por medio de un juicio político se lo saque, cree que el juzgado es de él, ¿no? Entonces siempre entra al juzgado diciendo mi juzgado en vez de diciendo el juzgado. Eso tiene que ver también con los derechos de los trabajadores que nosotros velamos y que se nos complica mucho en ciertas circunstancias cuando los jueces consideran que su sector de laboral es suyo y no del pueblo, porque un juzgado siempre va a ser del pueblo. Así que me parece que tenemos que profundizar en muchas cosas, pero bueno, esta es una de las pautas que tiro para que se pueda profundizar. Y por último, me gustaría destacar que más allá de todas las reformas que se puedan hacer judiciales, nunca va a haber justicia en el país si no nos unimos todos y si no tenemos en cuenta que la justicia no se logra solamente desde el Poder Judicial, sino desde los 3 poderes. Hasta el momento en que haya un nene con hambre en el país, no va a haber justicia en este país por más reforma que nosotros queramos hacer. Muchas gracias. A los compañeros trabajadores les pido que sean lo más breve posible, porque la biblioteca nos acaban de avisar, cierra a las 7 y falta, así que algo de malo, pero bueno, disculpen. Bueno, voy a tratar de poder apretar todo lo que queremos decir. La última vez, creo que este panel es superador de la última vez que estuvimos acá, en la cual se lanzó Justicia Legítima. Queríamos intervenir, los trabajadores teníamos cosas que decir. Lamentablemente en aquella oportunidad el único trabajador que se escuchó fue Piumato
y no tuvimos la oportunidad de plantear una visión alternativa de los trabajadores, a mi entender superadora, porque en todo caso habla desde la perfectibilidad de los proyectos y no juega intereses que nada tienen que ver con los trabajadores. Dicho esto, sí quiero ser muy específico en respecto a esto, se lo debo a mis compañeros. Yo soy secretario general de la departamental, los compañeros de Quilmes, Varela, Berazategui. Nosotros hicimos plenario para definir las posiciones respecto de la normativa. Ustedes saben que hay todo un proceso de reforma también en la provincia de Buenos Aires, que no tiene tanta visibilidad, pero nosotros como bonaerenses nos afecta de lleno, creemos que es oportuno manifestarnos al respecto. Entonces, en primera instancia voy a transmitir las resoluciones de visión respecto de esta normativa, voy a hacer lo más escueto posible, lo debo hacer, es lo que corresponde, es el modelo sindical que elegimos, incluso aunque las conclusiones difieran de lo que yo pueda pensar en términos personal, me debo a la resolución de mis compañeros. Dicho esto, lo primero que quiero plantear es respecto del proyecto de ingreso al Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Vemos, es sumamente superador de la dedocracia actual, que es nefasta. Si a un periodista tomase la tarea de indagar mínimamente los ingresos de los últimos 2 años, verían de qué estamos hablando, verían concretamente de qué estamos hablando. Ahí encontramos algunas cuestiones, por ejemplo, la discrecionalidad de los magistrados como excepción para el nombramiento de funcionarios. Creemos que esa excepcionalidad tiene todo el potencial de ser regla, por cuanto debe ser acotado mínimamente. Eso va a burlar estos avances que significa los proyectos que hoy están en el Senado en la provincia de Buenos Aires, y precisamente no queremos que se burle eso, no queremos que siga reproduciéndose esta dedocracia amarga para nosotros, porque nos burlan sistemáticamente. Segunda observación respecto a ese proyecto tiene que ver con que reproduce una categoría al ingresante, que es el trabajo interino. El trabajo interino, nuestra percepción respecto de esto es que es una forma light de flexibilización laboral. Por consiguiente, creemos que en un proyecto de norma superadora no debiera de reproducirse categorías que tienen que ver con un estado de cosas del cual queremos salir. Entonces hacemos la observación. Tercero, respecto de esto, la incorporación del artículo 2 de la Ley de Modificación del Consejo de Magistratura en Provincia de Buenos Aires, que plantea la imposibilidad para el ejercicio de quienes cumplieron funciones jerárquicas durante la última dictadura. Creemos que debiera aplicarse para el ingreso de trabajador judicial. Ningún trabajador judicial o ninguna persona puede ingresar al Poder Judicial más allá del cargo de magistrado, funcionario, digo como trabajador, si cumplió funciones en ese ámbito. Me parece una contradicción, y de hecho si la otra norma o todo este abanico de normas contempla esa idea, está latente, debería de recepcionarla en esto. Después, respecto de casación laboral, que ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires, yo trabajo en el fuero laboral, no hay segunda instancia. Es algo positivo que se recepcione el mandato constitucional de la segunda instancia para asegurar precisamente la doble instancia, pero creemos que esta casación laboral tiene un déficit que habría que ver cómo se instrumenta, porque no valora sobre la prueba. Entonces, si es segunda instancia, debiera de valorar sobre la prueba y no quedarse necesariamente en la aplicación de la doctrina o de la arbitrariedad. Sí reconocemos un avance excepcional que aparezca la voluntad de construir una segunda instancia, también la de permitir trabajar sobre la arbitrariedad de la norma, es algo muy interesante. También, pero en este es una casación laboral, dice la norma, pero también va sobre la ley de procedimientos, que es con la que yo despacho todos los días. Ahí diría que hay varias cuestiones que pueden ser perfectibles y superadoras, me parece, pero hay una que es muy importante, que no hay que dejar pasar, y una buena práctica de redacción de la norma lo debería contemplar, es que prevé la posibilidad de generar una audiencia conciliatoria. Yo estoy a favor de que se aceleren los procedimientos, sin vulnerar los derechos de los trabajadores en general. Y como es el fuero laboral, prevé una audiencia conciliatoria en primera instancia, luego de traslado de la demanda, ni siquiera de trabada la litis, y ustedes saben que en este fuero hay tres cuestiones que debatimos: despido, enfermedad profesional y los accidentes. Imagínense un trabajador que llega vulnerado, en estado de necesidad, que sin saber cuál es su padecimiento médico concilia. Y si después tenía un estado de salud absolutamente lamentable, casi para una total obrera,
concilió muchísimo menos. Entonces nos parece que sin pericias médicas no puede arribarse a una conciliación para enfermedades o accidentes. Respecto del despido, me parece oportuno, o no, nos parece por resolución oportuno. Planteado esto, disculpen si me voy olvidando, algo que es trascendente y fundamental para los trabajadores judiciales que nosotros representamos, que tiene que ver, nosotros comprendemos que el concepto de democratización juega en múltiples esferas y es muy amplio, y se basa en una multiplicidad de cuestiones a resolver. En ese sentido, coincido con el compañero cuando habló, el primer compañero, que hacía una diferenciación interna y externa. Respecto de la interna, nosotros creemos que un proceso de democratización desde la mirada de los trabajadores, que es la que estamos representando acá, debiera de tener casi como una cuestión intrínseca el concepto de justicia. Y es muy sentido para los trabajadores el concepto de justicia en términos salariales. Los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, por igual tarea, no cobramos igual remuneración como dice la manda constitucional. Por eso nosotros apostamos y venimos peleando en la calle el último conflicto con procesados, con causas penales, con compañeros sumariados, nos hacen brava. Tanto el ministro de Justicia como la Corte y el Ejecutivo Provincial nos la hacen brava. Nosotros planteamos ley porcentual, que es el criterio de distribución de la riqueza al interior del Poder Judicial. Porque por la sencilla razón que no puede haber un magistrado que cobre 90.000 pesos y un compañero que cobre 3.400. Si democratizamos, democratizamos en serio en todos los ámbitos a nivel poder. Es absolutamente imposible. Dicho esto, me voy a permitir decir, en términos personales opino lo siguiente, voy a apurar. Creo que hay que descentrar el rol del juez, seguimos padeciendo el juego del señor feudal y la gleba, y somos la gleba sistemáticamente. Hay que ver cómo formamos a los jueces. Vamos a disputar la formación de los jueces en las universidades, en los programas de las universidades. ¿Dónde lo estamos disputando? Las escuelas de formación judiciales, que van a depender del Consejo de la Magistratura. Bueno, y los trabajadores que tienen que estar diseñando qué es lo que se va a formar. Durante mucho tiempo nos ganaron la discusión ideológica. Es muy difícil poder decirlo en tan poco tiempo, pero quiero decir dos cosas más. Voy a elegir. Nosotros en Provincia de Buenos Aires, cuando hablamos de democracia, democratizar el Poder Judicial, apostamos a otras instancias más allá de las que se han planteado, reconociendo que este es un proceso extraordinario y es el único proceso político histórico que tuvo la valentía, la fuerza y la voluntad política de producir estas transformaciones. Ese es el contexto en el cual estamos. A nadie se le ocurriría pedirle a otro proyecto que pueda tener la valentía política para hacer estas transformaciones. Eso está clarísimo. Pero en Provincia de Buenos Aires, aparte de estas cuestiones que planteé, siguen estando jueces que han sido designados en la dictadura, que han tenido concreta participación vigente. Doy dos casos y elijo terminar con eso, aunque tengo cosas más interesantes que plantear. Uno es Casanelo en Quilmes, que fue el intendente de facto, designado por el gobernador de facto en aquel momento. Hoy es camarista civil, preside la Cámara Civil en Quilmes. Nosotros hicimos absolutamente de todo para sacar a este tipo. No nos dio el cuero. Por suerte se fue del Comité Olímpico, pero yo lo que quiero es que no administre justicia un tipo de esas características. Y dos, el caso del fiscal general de Morón, Nievas Woodgate, que hoy por ahí está en los diarios. Nosotros el martes estuvimos con el presidente de la Corte de la provincia, con el doctor Negri, le pedimos, le planteamos que le dé intervención a la procuradora, la doctora Falvo, para que investigue los habeas corpus que aparecieron. Ustedes saben que se había dicho que estaban destruidos, un alma caritativa o alguien que se ha sentido muy impune durante mucho tiempo, no los destruyó, los guardó diciendo, miren, me jacto de que los tengo. Aparecieron una compañera judicial que era militante, y aparecieron también, entre otros, el hijo de Nora Cortiñas. Nosotros estamos pidiendo y le pedimos al presidente de la Corte Provincial que mande a la procuradora a ejecutar lo que tiene que hacer de acuerdo a la normativa vigente, que es investigar, que nos digan